ciudad de Nazca, y aquí muy cerquita, a unos 20 kilómetros, lo que queda de las líneas de Nazca, lo que se ha descubierto hasta hoy, porque se siguen descubriendo líneas. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. De lo poco que hemos aprendido sobre lo mucho que se sabe, estas líneas tendrán más de 2000 años. Era cuando vivía aquí la civilización nazca. Eso es, que luego no se sabe si por un terremoto, si por catástrofes naturales, ha visto su decadencia y ha desaparecido. Se extienden a lo largo de como 500 kilómetros cuadrados, no se sabe muy bien cuál sería la función que cumplían. Se cree que podrían ser ceremoniales, representan no solo animales, plantas, sino que hay también muchos motivos geométricos que no parecen tener ningún tipo de función inteligible. Se creía que podría ser como un calendario astronómico o algo así, pero nunca se ha conseguido probar, y sobre todo nunca se ha podido llegar con la certeza absoluta a saber ¿Cómo las han hecho? Eso es, cómo las habían hecho. Se suponía que no podían verlas desde el cielo, y hay figuras bastante complejas, aunque no todas son simétricas. Es todo un misterio. Y muchas de ellas a nivel del suelo no se aprecian. No. Ahora os lo enseñamos, pero no se aprecian. Qué suerte que tengamos el dron, porque si no, la gente lo que hace aquí es sobrevolarlo en avioneta, pero bueno, eso no es apto para nuestra economía. Y esperemos que ninguna avioneta se nos lleve el dron por delante. Así que subimos el dron y podemos apreciar esto, que es un desierto sequísimo. Es la continuación del Atacama. Claro, el desierto más seco del mundo. Y se nota. Es alucinante y muy misterioso todo lo que engloba esta civilización pre-inca, porque eran antes de los incas. Claro, 2000 años atrás. Buenos días. No os imagináis qué pesadilla fue ayer intentar encontrar un sitio en Ica. Esta ciudad es enorme, ¿eh? Creíamos que era una ciudad chiquitita, no sé por qué, y nos fue imposible encontrar un sitio. Todos nos decían encima que no era seguro. Nos tiramos 2 horas dando vueltas por la ciudad para conseguir aparcar. Después de dejar atrás las líneas de Nazca y de Palpa, las cuales nos gustaron muchísimo ayer, hoy nos vamos a un oasis. Y no es Huacachina. Otro oasis. Otro oasis que nos hemos enterado que existe gracias a uno de vosotros. Chicos, ¿qué hacéis? Sí, se llevan todos muy bien. Para los que os hayáis estado preguntando cómo ha sido lo de introducir un nuevo perrito aquí con Chiqui. Al principio a Cayu le daba mucho miedo a Chiqui, y ahora ya pues han pasado como una semana y ya no le da miedo y están estupendos, y estamos solo esperando a que Chiqui decida descubrir lo blandito que es para dormir encima. Chiqui, hemos quedado que el aguacate no, que tú no puedes comer aguacate, no. Puedes comer tomate. Mira, tomate sí. Tomate. ¿Está rico? El wrestling. Rumbo al oasis de Morón. De vuelta a la Panamericana. Todo parado. Este es el modelo de mototaxi que más hemos visto en todo Perú. Y es el modelo de coche. Mira, es un Daewoo. Oye, tú hoy no te has peinado, ¿eh? No, solo me he quitado el pelo de la cara. Una cosa súper obligatoria que hacer en Ica es ir a una bodega, ¿no?
Venimos aquí porque Oye, vete. no nos cuadró por la mañana ir a probar pisco. Y esto pone hiperbodega, pero al final es un súper donde necesitábamos venir también. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos un súper grande. Va a ser que la hiperbodega no es una bodega. Pero al menos hemos encontrado vino. ¿Listos para el oasis, chicos? Uy, cuánto sueño veo por aquí. Dejamos atrás un oasis civilizacional, Ica, capital de provincia con más de 1 millón de habitantes, y vamos a un oasis del desierto con agua. Y por cierto, una bodega no vende vino. Una bodega es un supermercado. Sí. Y el oasis más conocido aquí cerca de Ica es Huacachina, que es una explotación turística brutal. Pero como nos han dado el dato de uno que está pristino y salvaje, ahí vamos. La verdad es que Huacachina debe ser alucinante, sobre todo si quieres aprovechar a hacer actividades turísticas tipo sandboard, bajar con tabla por las dunas, creo que también sí, buggy, bueno, todo tipo de actividades que se pueden hacer en un oasis, pero no se puede uno bañar en Huacachina. Y en este que estamos yendo, al parecer sí. La cuestión es, ¿será que nos va a apetecer? Sí, ¿cuántos grados hay? No, depende de cómo esté el agua. Ah, sí, claro, la verdad es que nunca hemos estado en un oasis, así que ni idea si el agua está frío o calentita. Yo me imagino por cómo se ve el cielo aquí, bueno, por la noche hacía frío, no sé cómo estará. Esperemos haya poca gente para que los perritos puedan correr y ya veremos si pasamos la noche en el oasis o nos vamos hasta las playas de Paracas. Y es increíble, estos laterales están llenísimos de uvas. Son uvas y uvas y uvas por todos lados. Sí, o sea, esto es el paraíso del vino de Perú, seguramente. ¿Dónde me traen? A mí me encanta el vino de Perú porque es tan dulce, da igual que sea tinto o blanco, que pone semiseco y aún así es dulce, es una uva, es que me encanta. Bien de desierto esto, Está bueno el camino al oasis. Tienes que ir por esa de aquí recta. En 5 kilómetros hemos perdido el asfalto, pero casi estamos en el oasis, hay un tanto quemado. Quemado del sol, ¿no? Eso no, quemado de las agrícolas, tallar, quemar, plantar. Buena duna, ¿eh? Sí, sí, qué paisaje más raro, ¿no? Maíz y... Estamos de vuelta al asfalto porque hemos ido a dar un rodeito por los campos porque el Google Maps nos ha indicado y nuestra intuición no fue fuerte lo suficiente para seguir recto. ¿Sube por ahí? Claro. No puede ser. No, ¿es la carretera? No. No puede ser. ¡Ah! ¡Que no tenemos un 4x4! ¿Qué dices? Ah, sigue la carretera, ¿tú? ¿Alguien es un poco idiota? Engañado. Parecía, ¿eh? Sí, a todos nos has engañado, a mí también, y tú te lo has creído enterito. Sí, pero yo he leído que se puede llegar sin 4x4 hasta el parking principal. ¡Qué locura, eh! Y a la vez que verde. Bueno, claro, será el río que sale del oasis, ¿no? Es una laguna, no sé si hay algún río. Estacionamiento, eso sí. Eso sí. ¡Fua! ¡Qué dunas, eh! Acabamos de llegar al parking y esto tiene muy buena pinta. No hay absolutamente nadie. Solo un torito, pero los toritos son omnipresentes.
estamos en el oasis y se ha hecho de noche. Nos hemos quedado... ¡Ay, qué imbécil eres! Es que... Ay, este tío... ¿Qué pasa? Que no tiene ni gracia, tío. Mira la arena que había ahí. ¿Te has asustado? No. Un poquito. En fin. Lo que estaba diciendo es que nos hemos quedado aquí solos y bueno, vamos a movernos a 3 kilómetros de aquí, que está el pueblo, y hemos tenido informaciones un poco contradictorias sobre si esto era seguro o no. Probablemente sea seguro quedarnos aquí solos y no haya ningún problema, pero solo hay un camino de acceso, es de tierra, no hay nadie y no tenemos cobertura. Así que eso, más otro comentario en el iOverlander diciendo que era un sitio muy peligroso y que no se quedase nadie aquí, ha hecho saltar nuestras alertas de mejor vámonos a 3 kilómetros al pueblo y ya mañana por la mañana volvemos aquí, que total, a hora de noche no vamos a hacer nada. Igual es innecesario. Son 3 kilómetros. Pero sobre todo porque no tenemos cobertura y bueno, también eso y no poder avisar si hay algún problema nos da un poquito de miedo. Aunque llevemos 2 años durmiendo en la calle. A pesar de esto, siempre hay que guiarse por la intuición y si a veces lo que te dice el cuerpo es muévete a otro lugar, hay que moverse, sea la hora que sea. Así que allá vamos. Y es que os preguntaréis, pero si os habéis quedado muchísimas veces en sitios súper remotos completamente solos. Pues sí, muchísimas veces. Y nunca no solemos rayarnos, no solemos rayarnos, ni nos da miedo. Pero es que desde mi punto de vista, yo no sé tú, a mí me da menos miedo algo que está muy muy lejos de todo, muy remoto, perdido en las montañas y que la población más cercana está muy lejos. Eso me da menos miedo que algo que está al lado de varias poblaciones, pero escondido. No es el desierto. No, pero es como... Porque a veces llega alguien por la noche a hacer cosas que no sabes qué es lo que está haciendo y nadie quiere estar en el mal lugar, en el mal momento. Entonces, desde mi punto de vista, esto es algo mucho menos probable de que pase en un sitio muy alejado de todo, de todas las poblaciones, que cuando hay una población al lado. ¿En serio? ¿Qué era? No sé, parece un pato, pero no podría ser un pato. ¿Tú qué opinas? Pero peligrosos son los humanos. Claro, sí, a nosotros los animales no nos dan miedo. Y menos aquí dentro. Al menos en el desierto. Y en el desierto tampoco. Y este lugar es espectacular, de verdad, pero realmente está bien escondido detrás de una población. Y bueno, ayer en Ica mucha gente nos transmitió mucha inseguridad, cosa que no habíamos vivido aún en Perú en ningún lugar. Tipo, llevamos 1 mes y pico ya en Perú y en ningún lugar nadie nos había transmitido inseguridad en el plan de cuidado que esto es peligroso, no aparquéis aquí y tal. Pero ayer nos tiramos 1 hora y media dando vueltas porque todos los sitios eran demasiado peligrosos. Entonces yo creo que eso también, pero eso también nos ha hecho estar con la alerta de una nueva zona y estar tomándonoslo con otra predisposición que igual es errónea. Pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, hemos llegado al aparcamiento en San Bernal. No, Bernales. No San Bernal. Y ha sido un canteo porque hemos parado en la primera calle que estábamos entrando en el pueblo porque ya teníamos cobertura y nos íbamos a orillar a un lado de la calle y de repente ha pasado una moto de la policía. Yo he preguntado si podíamos ponernos en un lateral de la carretera, que era la calle del estadio, y parar ahí, que parecía tranquilo, y nos han dicho que no, que era muy oscuro y que les siguiésemos, que nos quedásemos en otro sitio. Y entonces fuimos y después de un par o 3 de vueltas, porque no teníamos sitio donde parar, estamos delante de la comisaría. Porque todos han sido muy insistentes de que mejor no quedarnos en otro lado. De hecho, se han asegurado de que vean nuestra furgoneta por su ventana por la noche, toda la noche, porque trabajan 24 horas. Es que ha sido como... Y les hemos dicho, pero ¿seguro hace falta? ¿Nos podemos poner ahí en la calle al lado? ¿Es tan inseguro? Y nos han dicho, precaución, precaución. Así que en realidad, igual esto solamente es por precaución. ¿Todo eso son moscas? ¿Quién no está haciendo su trabajo?
Oh, Dios mío. Y con esto vamos a dormir y mañana subimos al Super Oasis. A hacer sandboard. Sí. Buenas noches. Estamos de nuevo en el oasis. Por ahí Jose intentando arreglar una fuga de agua. ¿Qué ha pasado? Que nuestra toma casi no usada para la manguera aquí atrás tiene una rosca que fuga. Lleva fugando un tiempo, ¿eh? Sí, lo que hoy escuchábamos, por eso llevábamos días apagando la bomba de agua, pero había aquí un charquito y las tablas están infladas. Se nos han inflado tablas del maletero, pero bueno, es de una parte bastante fácil de reparar. Así que es hora de volver a entrar al desierto y encontrar unas tablas de sandboard. Aunque el chiquillo que nos las iba a alquilar no ha llegado todavía. Pero bueno, a ver si llega pronto. Y estos señores están muy desobedientes hoy. ¿Eh, Cayu? ¿Quién no ha hecho ni caso hoy a nada? ¿Eh? Nacho, ¿dónde estás? Moscas. Chiqui, no hace falta que vayas por ahí. ¿Vamos o qué? Vamos. El Oasis Club Morón tarda en abrir hoy. Se nos está haciendo la hora de irnos y aquí no ha aparecido nadie. No. Lo cual es increíble porque hemos podido disfrutar de este paraíso todo para nosotros y para estos dos que han disfrutado muchísimo. Y que pesa cada uno 2 kilos más en arena. Pero como no viene nadie no podemos alquilar las tablas de sandboard. Esto no pasaría en Huacachina, es verdad, pero tampoco lo tendríamos todo para nosotros. Preferimos no hacer sandboard y haber podido disfrutar de este paraíso. Otros sitios habrá para hacer sandboard. Y nos vamos rumbo a la playa desde la costa norte de Brasil, que no vemos el mar, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez? No sé, pero era el Atlántico En y Salvador. ahora vamos... En Salvador Sí, fue la Salvador última va vez. ahí. Y ahora vamos al Pacífico. Al Pacífico. Mirar este señor Y ahí se le ve menos, pero mira el blanco. y mirar este, que era blanco. Esto en una furgo de 2 metros cuadrados. ¿Qué hacemos ahora contigo? Era blanco, ¿eh? Así que algo habrá que limpiar. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, Eduardo llegó un poquito tarde, así que el sandboard se nos queda para otra oportunidad. Pero Laguna Morón, súper recomendado venir aquí. Eduardo es majísimo. Maravilloso. Habíamos visto comentarios de que igual era un sitio inseguro, pero nos ha contado que eso era hace unos años, que ahora están invirtiendo en un proyecto de ecoturismo y que ellos se aseguran de que no pase nada por la zona. O sea que todo está tranquilo, así que venir aquí. venir a este lugar es el paraíso. Que os va a encantar. Y puedes bañarte. Ellos se han bañado un montón, nosotros no, porque ahora hacía Hace frío, que es fresquito, invierno. sí. Pero en verano esto tiene que ser el paraíso. Lo recomendamos muchísimo. Y en el iOverlander pondremos el contacto de Eduardo para otros Eso es. viajeros. Y ahora nos vamos a la playa.